Bueno, buenas noches a todas y todos. Somos, bueno, Carlos y Jesús, de nuevo otra vez. Y bueno, hemos hecho un cambio de última hora, como habéis podido ver en redes sociales, ¿vale? En el cual, pues bueno, los temas que íbamos a tratar, pues iban a ser apariciones en carretera y vamos a hacer un pequeño cambio. En primer lugar, vamos a hablar del caso Conil, que os lo comentará en exclusiva mi compañero Jesús. Nos meteremos en un mundo de avistamientos extraterrestres. Y tú y yo. Y yo hablaré de un caso criminal, que es el de la envenenadora de Melilla. Así que bueno, si os parece, pues comenzamos. Bueno, como ya comentaba, vamos a contar un caso de apariciones extraterrestres. Ocurrió el 29 de septiembre de 1989 en la playa de Los Bateles, en Conil, Cádiz, y eran 5 amigos, en concreto Isabel Sánchez, Lázaro Sánchez, Loli Bermúdez, Pedro González y Pedro Sánchez, que estaban visitando esa playa, ya que son 5 amigos que estaban interesados en el mundo también paranormal y extraterrestre, y días anteriores vieron unas luces en la noche y se acercaron a ver si volvían a ver algo y para poder grabarlo y conocer de qué se estaba tratando. ¿Tenemos el vídeo? Imaginad que un día vais a la playa con vuestros amigos a ver el anochecer. Esto fue lo que le pasó a Un Pedro momentito, Problemas técnicos. en Conil. A las 8:24 de la tarde fueron a la playa a ver el anochecer, ya que el día anterior vieron unas luces. Fueron a investigar y de repente les sucedió algo que nunca van a poder olvidar. Es que no puedo a todos. Vamos a ver esta. Bueno, la mejor forma de relatarlo no va a ser la mía, sino la de Pedro Sánchez, uno de estos 5 amigos, y les voy a leer brevemente su relato que contó en unos medios de comunicación hace ya cerca de 10 años, y entre comillas. A las 20:24 vimos pasar una especie de luz que no tenía tono. Seguimos observándola y en un momento dado miramos a la orilla y vimos a 2 seres de unos 2 metros de altura, vestidos de blanco y con la piel blanca, calvos. Daba la impresión de que tenían forma humana. Y digo humana porque llevaban una especie de túnica. No puedo decir si tenían brazos o piernas, porque no se les ve, pero tenían una especie de mano. Estos seres al parecer se percatan de que estamos allí e intentan acercarse a nosotros, con movimientos muy lentos y muy torpes, pero hacia nosotros. Eran 2 seres de unos 2 metros y no se les podía ver las facciones de la cara. Estaban de pie mirando a la costa. Pedro Sánchez cogió los prismáticos y vio una tercera figura. Estaba allí de pie, echó a correr. Se asustó y salió corriendo. Es una persona muy nerviosa. Me dijo que había visto un ser de 3 metros con la cabeza bastante grande y vestido de negro. Y ahora aquí vamos a meter la declaración de también Pedro, si no me confunde, Pedro González, que comentaba también a otros compañeros de comunicación. De pie. Entonces se sientan y empiezan a intercambiarse una especie de esfera blanca. No sabemos si se oye bien, es la primera vez que despide destellos. que realizamos, entonces disculpamos Empiezan a las cambiar posibles... 5 o 6 veces. Y dentro, cuando el chaval, Pedro, de los prismáticos, y dentro del campo de visión vio un tercer ser. Cuando se apaga la luz, ve una tercera figura. Esta tercera tenía más envergadura, unos 3 metros, una cabeza bastante más grande, blanca, que estaba ahí, ¿no? Estaba de pie. Entonces también se corrió. Todo vio, todo salió corriendo. Yo te digo que es una persona que es muy nerviosa, ¿no? Entonces salió corriendo, se frena, y ¿qué has visto? Explicó lo que había visto, un ser de 3 metros, con la cabeza bastante grande, vestida de negro. Entonces, pues estos seres hacen una especie de montículo, ¿no?
que dice ocultarse, o por lógica piensas eso, que está intentando ocultarse para que no veamos lo que está haciendo. Milenio. Vale, pues pediríamos también que si los audios nos escuchan bien o cualquier problema que veáis técnico, nos lo hagáis saber para solucionarlo cuanto antes. Sí, la verdad es que es la primera vez que realizamos y bueno, ahí hemos tenido un poco de, pues estamos teniendo unos problemillas a la hora de hacernos un poco al sistema. Así que bueno, os pedimos un poco de comprensión y disculpas. Bueno, pues seguimos. Este es uno de los casos más extraños en cuanto a ufología en España. Incluso hay investigadores que dicen que es uno de los más extraños de la historia de Europa, ya que tantos años más tarde, a día de hoy, 2021, no sabemos realmente qué es lo que pasó. Hay que destacar que es una playa con mucho viento, mucha oscuridad, eran las 8:24 en septiembre, ya anochecía bastante pronto. Y estos chicos son bastante curiosos, llevaron unas cámaras para poder sacar fotos si veían algo, pero con la mala fortuna de que la cámara de Pedro Sánchez no tenía flash. Entonces a esa hora de la noche ya no se podía captar nada, sacó unas imágenes y eran totalmente oscuras. Mediáticamente se castigó mucho a estos chicos porque no pudieron sacar pruebas, no pudieron aportar pruebas y la gente no les creía, se hablaban de ellos como si fuesen gente que quisiera sacar dinero simplemente de contar una historia que nunca ocurrió. Había gente que les llamaba locos, les decían que estaban drogados, que estaban borrachos. Incluso en programas de prime time, en televisión, se les acusó de cosas que personalmente son bastante feas y ellos siempre dijeron que nunca habían tomado drogas, que han consumido alcohol, pero que en esos días no consumieron nada de alcohol y que estaban en perfectas plenitudes. Es una de las cosas que no se sabe y ¿para qué contar una historia así si no has visto nada, ¿no? Esa es una de las preguntas que os queremos lanzar al chat. ¿Contaríais una historia así, con todo lo que os puede acarrear personalmente, tanto en medios de comunicación y en vuestra vida privada, si no hubieseis visto nada, solamente por ganar unos fama o incluso unos euros? Vamos a sí que hay pruebas de testigos, pero no hay pruebas visuales, como decía antes, y vamos a poner un audio en el que cuenta cómo son las huellas que hay. Lo hace un investigador de aquella época y también una de las chicas que estaba allí ese día. Vale, un momento, por favor, un momentito. Huellas. El lucimiento, me tocaba la arena. Me dirigí a la parte oeste de la playa, lo que se llama el repliegue. Pedro y el otro intentaron acercarse más para verlo mejor y en el momento que corrían, se paraban, se llevaban los prismáticos a los ojos, ya se había despejado una distancia enorme, hasta que se perdía. Entonces ya vimos cómo se perdía, se veía la cabeza, alejarse hasta que se perdía. Entonces volvimos al sitio donde habían estado y efectivamente estaban allí los montículos, estaban en las huellas, unas huellas de unos 45 centímetros, bastante grandes. El dedo gordo, por decirlo así, era bastante grande y los demás no se apreciaba mucho el desarrollo. La parte más ancha del pie era de unos 15 centímetros y lo que es el pie en sí eran 45 centímetros. Bueno, esta historia también cuenta con una teoría de las que más hablan en el mundo paranormal, que es la teoría de los infiltrados, ¿no? Son los extraterrestres que se meten en el cuerpo de un ser humano cuando llegan a ser avistados para fingir, bueno, adoptar esa forma humana y hacerse pasar por humanos.
Dicen los testigos que esa noche se alojaron 2 turistas alemanes en un hotel de Conil, que se les interrogó posteriormente, porque bueno, fue una investigación policial bastante amplia, y descubrieron que esos 2 turistas alemanes nunca llegaron a Conil, nunca viajaron a Conil, sino que alguien había falsificado sus documentos de identidad y se habían alojado en ese hotel. Entonces eso cuadra con que el hotel es muy cercano, esas 2 personas son muy parecidas a lo que relataban en los audios que os mostraba antes en el primer audio en concreto, que decían que era pues, un chico rubio y una chica así, bueno, como con la piel muy blanca, por una identidad que era muy parecida, muy similar a esos turistas alemanes. Vamos a poner el audio de otro investigador, que es José Antonio Caravaca, bastante reputado, y que estuvo muchísimo tiempo investigando este caso, ya que se pueden descubrir cosas bastante importantes, incluso fue a buscar a estos turistas alemanes. Media luna con varias luces en su interior, que fue, digamos, el inicio de esta inquietante experiencia que dio, como digo, la visión de estos seres en el margen de la playa, 2 seres enfundados en túnicas blancas, sin rasgos faciales, sin fisionomía aparente, y que tras intercambiarse una esfera de luz, se transformaron en personas humanas. Las investigaciones, las pesquisas fueron conducidas por Juanjo Benítez, que en su época comprobó que esta pareja, este hombre y esta mujer, se inscribieron en un hotel de Conil con nombres y apellidos que resultaron ser de un matrimonio alemán, pero que no habían viajado a esta población, habían usurpado una identidad real para enmascararse. Lo dejamos aquí, por supuesto escucharemos a Juanjo Benítez, a nuevos testimonios, a personas que vieron algo más en Conil. Bueno, perdón por varios minutos. Y ahora aquí yo os lanzo otra pregunta que me gustaría que contestéis tanto aquí como en las redes sociales, la última noche en Instagram y en Twitter. Y también en las redes sociales de Relixu. ¿Cómo reaccionaríais si vieseis a un extraterrestre? Bueno, y mi pregunta sobre este caso es, ¿qué explicaciones dieron los investigadores o qué hipótesis había respecto sobre estas personas con estas 2 personas alemanas, eran, ¿no?, de nacionalidad alemana? ¿Qué explicaciones dieron esas personas que dijeron, ¿no?, los investigadores que pudo haber pasado? Se llegó a decir, es que hubo varios... Puede ser real, puede ser algo que sea una explicación, digamos, racional. Hubo varios frentes abiertos. Estuvo la parte que se creía estas cosas, que decía que, bueno, que sí que podía ser que el tema de los intrusos, que podía ser real, porque también en una ciudad rusa 2 días antes hubo un avistamiento, se vio un ovni, es de los más, un día podemos hablar de este caso, que es de los más conocidos también en ufología en el mundo. Entonces estaba, bueno, se hablaba mucho de estos temas de ufología. Hubo mucha gente que sí lo creyó, que pidió a los más investigación, incluso al ejército español, que por tierra, mar y aire, porque recordamos que una parte de esa tripulación, eran 3, solo aparecieron 2, uno se metió al agua y desapareció, y esa luz blanca en la que venían se fue por el cielo. Entonces, la gente que se lo quería pidió movilización masiva. También estaba la parte que no se lo creía, la parte que comentaba que alguien había robado los DNIs o que los había falsificado, encontrándolos en cualquier sitio, y que se habían aprovechado de ellos pues, para dejar deudas en el hotel y en la ciudad. También hay incluso noticias en periódicos de aquellos años desmintiendo este caso, afirmando que eran 2
trabajadores que estaban poniendo el cableado telefónico desde la playa hasta la tierra, que eso luego se desmintió. Hubo bastantes versiones. Entonces, esto es un clásico que también nos tenemos que acostumbrar a este programa, ¿no? La cosa de hasta qué punto nos creemos las cosas, no nos las creemos. Tenemos que pensar si en el momento que tengamos una prueba de que sí es sí, de que no es no, o intentamos, pues, no sé, echar la imaginación y tirar de estos casos, porque también, aunque se descubra todo, llegaremos a saber todo nosotros. Es algo bastante cuestionable. Vale, pues finalizo ya si quieres, súper rápido para que empieces con el siguiente caso, que es muy interesante. No solo los testigos eran estos 5 chicos y gente que estaba cerca, sino la policía. Hubo un atestado policial del inspector José Borrego, que muy fan también de estos casos, que se metía a fondo en profundidad, incluso en sus horas libres y demás, siguió trabajando e investigando. Entrevistó a estos 5 chicos horas y horas, la verdad que tuvo un mérito lo que hizo. Y cuando fue al lugar de los hechos, sucedió algo increíble, que él vio algo. Entonces parece muy peculiar, pero vamos a ver cómo lo cuenta José Borrego en otro audio y a ver qué os parece. Imagino que Jesús Borrego también hacía de investigador y de policía. ¿Quiénes son estos tipos? Nos lo cuenta. Cuando estamos viendo a esta extraña pareja, yo me fijo en la frente. Yo miro para arriba y veo de 2 metros de altura arriba en él. Y en ella, pues, los 2 metros, poco más o menos. Esa frente que le salía del resto de la cara, prominente, pues la verdad me llamó la atención muchísimo, porque luego lo que en sí es el cuero cabelludo, rubio, con una melena lacia, le partía, no es que fuera calvo, es que la frente le daba la sensación de que fuera calvo el tal, ¿no? Un chaval que yo le echaría unos 35 años y a ella unos 27 o 28 años. De esto yo no he dicho nada. Yo me quedo entumecido en una décima de segundo y miro a una de las chicas que ya habían tenido 15 días antes, digamos, la experiencia de los bateles, ¿no? Ya habían tenido la experiencia del primer avistamiento. Al mirarla le digo, Loli, ¿qué piensas de esto? Y me dice Loli a mí, estos son los que nosotros vimos transformarse el mes pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo, venga, uno que me siga a mí, vamos a hacer los pasos a estos sujetos, ver hasta dónde van, y 2 que se queden aquí, que controlen el tiempo que tardamos, venga a mirar los relojes. Todo eso eran décimas de segundo y todo esto te lo pueden decir. Bueno, pues esto es lo que contó José Borrego, el policía que se encargó de llevar la investigación. Y a partir de ahora me gustaría que opináis del caso por el chat y como dije antes, por redes sociales, que también os contaseis más casos que quisierais que contásemos. Y la primera experiencia en ufología esperemos que os haya gustado. Es un caso bastante singular, que deja mucho margen a la imaginación, y ahora os dejo con Carlos, que tiene un caso bastante interesante. Pues sí, en efecto, vamos a hablar, como os comentábamos al inicio del programa, de la envenenadora de Melilla, más conocida como Paquita Ballesteros. Vale, pues Paquita Ballesteros. Paquita Ballesteros fue una mujer nacida en Valencia en 1969
que fue una asesina en serie que mató a su marido y a sus 2 hijas, que se sepa, y por los crímenes por los que fue condenado. Más adelante, pues, os comentaremos un poco, pues, otras posibles víctimas que hubo bajo las manos de Paquita. Se llevó por delante la vida de su marido y de, como digo, sus 2 hijas, una de apenas unos meses de edad y después de su hija Sandra, de unos 15 años. Este caso sucedió en Melilla en los años 2003-2004. El marido murió en el verano de 2003 y Sandra en el 2004. Su hija murió, la que tenía apenas unos meses, falleció a manos de, como digo, su madre en 1990. Esta mujer tenía 35 años cuando ingresó en prisión provisional como sospechosa de haber asesinado a su marido. Corría el año 2004 cuando el carnicero del barrio fue a la casa de Paquita para cobrar unas deudas. Ya el marido había fallecido y Paquita entró dentro de la casa pues, para cobrar las deudas que tenían pues, de una carne que pues, bueno, habían adquirido en el comercio de este señor, el carnicero del barrio. Fue a coger el dinero dentro, el carnicero entró y le llegó un fuerte olor pestilente a vómitos, heces, orines. Se asomó al cuarto de Sandra y se la encontró con un rostro cadavérico, llena, impregnada de, pues, como digo, orines, vómitos, heces y con llagas en el cuerpo y los labios con un color morado. El carnicero, lógicamente, se alarmó. ¿Cómo podían estar en esa situación de un total desamparo? Cuando el carnicero le dijo a Paquita que tenía que llevarse al médico, ella dijo que no, que estaban perfectamente, que simplemente, pues bueno, era un poco vaga, que estaba todo el día en la cama y que no terminaba de superar el duelo por el fallecimiento de su padre. Y después oyó unos gemidos en otro cuarto y vio al otro hijo de unos 12 años, Antonio, se llama, que le intentó decir algo, pero como que se desmayó. No logró oír qué es lo que le decía Antonio. Entonces, tras varias insistencias, por parte del carnicero, Paquita llamó al médico y dijo que la hija, Sandra, sufría de depresión y que había estado pues, con vómitos, con un cuadro de vómitos, y pues vino la ambulancia. Media hora después de ingresar en el Hospital Comarcal de Melilla, Sandra falleció por, según firma el fallecimiento, por insuficiencia hepática y fallo multiorgánico masivo. Los médicos se alertaron porque 6 meses antes, aproximadamente, su padre había fallecido en extrañas circunstancias y con un cuadro pues, de cirrosis. Vamos a explicar exactamente qué es lo que pasó unos meses antes. El padre de Antonio y de Sandra, marido de Francisca Ballesteros, había estado durante varios meses con una enfermedad. Habían tenido una plaga de cucarachas. Entonces, habían hecho pues, un proceso de... Sí, de desinfección. Llamaron para desinfectar la casa. Eso es. Y, bueno, pues Paquita dijo al médico de cabecera y en emergencias pues, que los problemas que tenía su marido venían desde que se hizo ese proceso de desinfestar la casa. Los médicos no acababan de entender qué le podía ocurrir, estaban desconcertados. Hasta que en un momento determinado, pues, él entró en urgencias, estando muy mal. Ella decía que además su marido era alcohólico
y que entonces eso es lo que explicaba un poco esa cirrosis que tenía y ese estado orgánico. ¿Qué ocurrió? Los médicos pues decretaron su muerte y pues bueno, pensaron que era una muerte, digamos que natural, dado pues el tema el tema de las cucarachas, el tema de su alcoholismo y además, bueno, los médicos hablaron con la empresa que hizo esa labor en la casa, llevaban pues, una muestra de pues, lo que sería el producto con el que se hizo esta labor, el certificado de sanidad, que todo estaba correcto. Entonces, pues, bueno, parecía que era pues, una muerte trágica. Pero, como os comentaba ahora, Sandra, de 15 años, cuando falleció en extrañas circunstancias con estas características tan similares al fallecimiento de su padre, los médicos se alarmaron. No solo se alarmaron los médicos, sino también el carnicero, que habló con la policía y declaró que le extrañaba muchísimo la total pasividad de la madre, estando como estaba tanto su hija como su hijo, y la reticencia a bueno, pues lo normal de una madre, ¿no? Pues que si además la gente de fuera del hogar se está preocupada, tú también deberías de preocuparte un poco, ¿no? Por el estado de tu prole. Además, el carnicero cuenta que le dijo a la madre que o llamaba a la ambulancia o no se iba. Que él no se iba a ir de la casa hasta que viniese una ambulancia y los médicos a ver a sus hijos, a ver qué le estaba pasando, sobre todo a la hija, que como ya dijo Carlos, a la media hora del ingreso se murió. Sí, exactamente. Murió eso, a la media hora de entrar en el hospital comarcal de Melilla. Luego está el tío de Sandra y de Antonio, Ricardo, el hermano del marido fallecido. Constantemente, mientras su hermano todavía seguía vivo, visitaba el hogar familiar para ver cómo estaba el hermano. Pero Paquita no le dejaba entrar, le soltaba pues, excusas, le decía que no, que estaba bien, que es que no quería hablar con él, que no, que necesitaba descansar. Y bueno, pues el hermano, pues al final, pues bueno, a pesar de que estaba insistiendo y demás, pues tampoco le dio mucha importancia, lo intentó de todas las formas, hasta que luego falleció. Cuando falleció, y después el tema de los hijos. Algo le extrañaba a Ricardo. Pero bueno, al final pues tampoco puede hacer nada, Paquita no le dejaba entrar. La cuestión está cuando vio el tema de los hijos, dijo, tienes que llevarles al médico, como no les lleves al médico, voy a ir y les voy a llevar. Al día siguiente de esa visita y de decirle eso, Paquita le envió un mensaje diciendo que estaba el médico de cabecera y que estaba todo correcto. Eso después se descubrió que era mentira, que ella no había ido al médico de cabecera con los hijos y que bueno, que era una de las tantas tretas de Francisca. Otra cosa que también llamó la atención a la familia en el velatorio, además de estos antecedentes de pasividad y demás, en el velatorio Paquita, en otro alarde de demostración de que no le importaba nada a su familia, se pidió una pizza. Se pidió una pizza por teléfono, lo que causó pues una extrañeza. Llevada a la que luego, además el carnicero, después de la muerte de Sandra, pues eso, arreglase a la policía, declararse ante sede policial, esas circunstancias tan extrañas que rondaban el entorno de Paquita y de la familia. Sí, Paquita tenía una actitud en la que parecía que le daba igual todo e incluso a la hora de guardar las cosas de la gente cercana que se iba muriendo, tanto su marido como sus hijos, lo guardaba en una caja y iba al armario directamente. No mostraba ninguna pena, era una persona que estaba triste, pero no mostraba ninguna pena ni nada, y eso hizo que sospechasen con el paso del tiempo. Luego, después, al día siguiente de que Sandra entrase al hospital, ya también un poco por intervención de familia y del carnicero, Antonio, de 12 años, ingresaba en el hospital con los mismos síntomas que su hermana Sandra, aunque con una gravedad un poco inferior. En las analíticas encontraron restos
de inductores del sueño y de diversas benzodiazepinas. Entonces, cuando detuvieron a Paquita por todas las declaraciones, los indicios y demás, ella alegó que no era incapaz de haber hecho nada a sus hijos y a su familia, que les quería un montón, y que ya no había hecho nada. En el registro policial de la casa, y digamos que un poco recordando el anterior programa del Mataviejas, el error criminis de Mataviejas, no sé si recuerdan, que fue las tarjetas de contacto que había dejado en las diferentes casas de las ancianas. El error criminis de Paquita fue olvidar restos de la sustancia con las que mató a Sandra, también a su marido y demás. ¿Con qué sustancia les mató? Les mató con una sustancia incolora e inodora, que es un tratamiento para el alcoholismo. Que esto explica un poco esa cirrosis que tenía el padre, es decir, el marido de Paquita, porque incluso para personas que han tenido dependencia al alcohol, causa a la larga, y pues incluso sin grandes cantidades, sin cantidades abusivas, el tratamiento, llevándolo, espaciándolo mucho en el tiempo, causa esta cirrosis que encontraron al realizar la autopsia, ¿no? Realmente los médicos, cuando vieron pues un poco ese diagnóstico que hicieron al marido de Paquita. Después, en la autopsia sí, esta vez sí, a Sandra, porque ahí sí que le practicaron la autopsia, fue cuando descubrieron cirrosis que no era compatible con una joven de tan solo 15 años, una adolescente de 15 años con cirrosis. Eso no era normal. Digamos que fue casi el crimen perfecto. ¿Por qué? Porque, como os comentaba, es una sustancia incolora, inodora, y lo mejor de todo es que no es como otras sustancias que se han usado a lo largo de la historia para envenenar, como pues, el arsénico y demás, porque esta sustancia desaparece del organismo. Al cabo de unas 24 horas aproximadamente es prácticamente imposible detectar esta sustancia, aun realizando autopsias y cualquier tipo de prueba. Porque además los componentes que dejan el metabolismo, que por cierto, se metaboliza muy rápido esta sustancia, son sustancias son componentes, que son comunes al ser humano. Entonces, pues, digamos que el error criminis de Paquita, como os comento, fue el olvidar las sustancias con las que había envenenado a su prole y a su marido. Después de este registro, sí que dio una versión, sí que hizo una confesión, que no sería, como podéis imaginar, la última que daría. La primera versión que dio fue pues, que los hijos estaban muy, muy mal por la pérdida de su padre y que, bueno, que ella también. Que entonces, pues, había decidido matarlos y luego suicidarse ella. La policía le preguntó, vale, ¿tú has tomado la sustancia también? Y dijo que no, lo cual ya demostraba que esta pues, versión que dio ella no era muy real. Después también dijo que al día siguiente cambió su versión, dijo que su marido la maltrataba, que tenía problemas de alcoholismo, que la maltrataba y que decidió matarlo pues, como un acto de liberación. Y luego a los hijos, pues, un poco por esa depresión que tenía. Pero luego cambió todo. Se descubrió que Paquita Ballesteros tenía una doble vida. Paquita Ballesteros se la conocía por otro apodo muy curioso, que era el de en chats que frecuentaba bastante, se hacía llamar la fogosa. Entraba en chats, bueno, su hija Sandra, de 15 años, como podéis imaginar, el boom de Internet, en los años 2000, le enseñó pues, el mundo de los chats. Y ahí, pues, descubrió un mundo en el cual ella era otra persona diferente, una persona que no era, describiendo un poco a Paquita era una persona, era una pues, ama de casa normal y corriente, padecía una obesidad. Era una persona hogareña que se dedicaba a su familia y a sus hijos
y tampoco tenía mucha vida más allá de eso. Quizá el querer salir de esa zona de confort fue lo que la llevó a probar en los chats si podía tener una vida un poco mejor, ¿no? Sí, digamos que eso, ¿no? Al final era una ama de casa, normal y corriente, y que ella podía tener esa ambición de ser una persona más exitosa, más deseada. Entonces, pues, comenzó esa doble vida. Tenía varias relaciones online con varios hombres, con los cuales tuvo encuentros presenciales. Tarragona, Zaragoza, algunas de las Islas Canarias. La cuestión está en que ella se inventaba otra vida, que su familia había muerto en un accidente de tráfico y que ella era viuda. Y que entonces, pues bueno, estaba libre de cargas. Lo cual, pues, no... Empezó a levantar sospechas en una de las personas, porque en una de las llamadas telefónicas que mantuvo con ella, esa persona oyó que uno de sus hijos la llamaba mamá. Y entonces se preguntó, ¿te ha llamado mamá? Y dijo, no, es uno de los hijos de mi vecina, que les cuido, que me llama mamá porque pasa mucho tiempo conmigo. Eso le levantó sospechas y bueno, pues concluyó la relación con ella. Sí, hay un caso en concreto, no sé si le ibas a nombrar, en el que Paquita, por su obesidad, dice que se va a ir a una clínica. A Málaga, si no me confundo, bastante. Sí, a Málaga. Realmente ella, la excusa que ponía para irse, para viajar de Melilla a otros puntos del estado, para sus citas, sus múltiples citas, las citas de la fogosa, alegaba pues, que bueno, ella, como os comentaba antes, no era un dato que no fuese relevante, sino que es muy relevante en este caso. Ella padecía una obesidad y entonces ella, como excusa, decía pues, que iba a Málaga a visitar a un médico, a una clínica, para tratar, bueno, para hacerse una reducción de estómago. Incluso consiguió los papeles de la clínica para enseñárselos a la familia y que se lo creyeran. Correcto. Y pasó que la hija descubrió la farsa. Ella bueno, sospechó que porque vio las conversaciones por internet, la hija, Sandra, y entonces pues entre eso y que como que iba haciendo bastantes avances en una de las relaciones online. Sí, la llamaron por teléfono a casa y de la clínica, diciendo que no había ido a la cita que tenía. Esa llamada la contestó la hija y la hija dijo que no, que su madre estaba en Málaga en la cita. Y ahí fue donde la hija empezó a atar cabos y a ver que la cosa estaba un poco rara en torno a lo que estaba haciendo su madre fuera de casa. Sí, y os voy a leer unos fragmentos de las conversaciones que tenía por chat Paquita. Esto está recogido en el diario El Español y bueno, es de libre acceso. Ella decía, bueno, Francisca decía, los días pasan sin emoción y yo digo que hay que tener ilusiones, ¿no te parece? La vida sin algo que te haga soñar e ilusionarte no vale la pena. Y bueno, uno de los amantes con los que tenía estas conversaciones le decía que una mujer como tú no se haya casado es porque los hombres son todos unos idiotas. Y ella respondía, todos menos tú, mi amado aventurero, que es el nick que tenía esta persona. Y él le respondía, yo te iba a cuidar como una reina, fogosa. No deseo otra cosa en la vida. ¿Qué ganas tengo de acariciarte? Y de acariciarte toda. Y bueno, la conversación se pone un poco, digamos, picante. La cuestión está en eso. Otra conversación, decía ella, ¿sueñas con algo? Y él le respondía, contigo, fogosa. Y pues bueno, decía ella, no, eso no vale, sin contarme a mí. Y le decía a él, ¿y tú? Y ella decía, yo lo tengo claro, sueño con un hombre que me ame de verdad y tener una vida nueva con él. Claro, en esto de, bueno, pues, si es verdad que Antonio, el marido de Paquita, era tan malo que bebía todo el día y que, como decía, ella la maltrataba y no la quería, pues pensaremos, bueno, es normal, ¿no?, que Paquita quiera emprender una nueva vida.
Pero ahí es donde está una de las cosas más importantes y más sorpresivas en este caso, que es el perfil del marido de Paquita. Sí, el marido de Paquita realmente no tenía ningún tipo de alcoholismo, así lo defiende tanto su familia como el resto del vecindario, que ellos decían que era una persona normal, que la relación, la dinámica intrafamiliar era normal, sin ningún tipo de pues, discusión ni pensar, y bueno, pues igual es uno de estos casos de violencia machista en los cuales todo parece perfecto y todas pues, las declaraciones de los vecinos nunca jamás me lo hubiese imaginado, pero no. Como se demostró, el marido de Paquita no tenía ningún tipo de alcoholismo. Después os explicaréis, ¿no? La siguiente pregunta, que es lógica. ¿Cómo accedía Paquita a este tratamiento que, como es normal, si es tan peligroso, no se podría adquirir en cualquier farmacia? Se descubrió que Paquita fue a diversas farmacias alegando, pues no, bueno, esta patraña, ¿no? De que su marido sufría alcoholismo y luego, pues un poco por su apariencia de persona pues, que no parece una asesina en serie, bueno, como es, ¿no? El aspecto de un asesino o una asesina en serie. Pues la gran mayoría de las farmacias le dieron este medicamento y al final acumuló tanto que tenía grandes cantidades como para asesinar a varios miembros de su familia. Y después confesó que había asesinado a Florinda, una criatura de tan solo unos meses de edad, y alegó que la había asesinado porque, bueno, digamos que tiene una diversidad funcional y ella pues no lo aceptó y la asesinó. Sí. También era un medicamento que la daban a Paquita de joven, pero claro, en muchas menores cantidades. La decían que era bueno para que no llorase y no la doliese el estómago, y se lo daban a Paquita, y a Paquita, cuando tuvo los hijos, también le aconsejaron que se lo diera gente de su entorno, gente de su familia. Lo que hizo Paquita fue hacerlo en grandes cantidades y con la intención de matar a su familia, sabiendo que era un medicamento que se iba del cuerpo humano, que no iba a quedar ahí, por mucho que echase. Y fue, bueno, uno de lo más importante también en este caso es el prototipo de asesino, ¿no? Que podemos tener un asesino alrededor nuestro y simplemente por apariencia pensamos que no. Paquita era una mujer, una madre de familia que se dedicaba plenamente a su familia para el resto de Melilla, pero nadie sabía lo que estaba haciendo en casa. De puertas para adentro, eso es. El 99% de las asesinas, ¿no? que envenenan son mujeres, el 99%, que es un dato muy, digamos que, pues bueno, curioso, ¿no? Que el 99% sean mujeres. Hablamos de envenenadoras. Lo que sí que os quiero lanzar es una pregunta que, bueno, me gustaría leeros por el chat, que es la siguiente. ¿Por qué creéis que hay menos asesinas en serie mujeres que hombres? Hablamos de asesinos en serie no envenenadoras, que como os comentaba, hay un 99% de asesinas en serie que envenenan. La cuestión está en por qué hay más, por qué creéis que hay más asesinos en serie hombres que asesinos en serie mujeres. Después, hablando un poco de, pues bueno, esto, ¿no? Lo que sería la sentencia, el estudio que se hizo sobre Paquita, no hay muchos estudios sobre asesinas en serie femeninas porque, como os comento, lo más habitual es que sean hombres los que llevan a cabo estas atrocidades, estos crímenes. Sí que se destacó de ella el comportamiento sádico y cruel, como podéis imaginar, de estar meses y meses envenenando a su familia y a su prole, viendo cómo agonizaban, sin darles el mínimo cuidado, es decir, dándoles sopas y demás, que es lo que encontraron en grandes cantidades la policía cuando entró a realizar el registro. ¿Cómo podía estar tantos meses envenenando a su marido, envenenando a sus hijos
e hijas sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de, como os comento, de plantearse, estoy haciendo algo que está bastante mal. Y Es esa realmente... sangre fría de quedar con sus citas, engañando a toda su familia, diciéndoles que va a cuidarse de su salud, les dejaba la comida hecha y la comida tenía, la comida estaba envenenada. Y esa sangre fría de saber que tú te vas a tener una cita con otra persona, engañando a tu familia y matándolos lentamente. Y el llegar a casa y ver a tu hija agonizando en el sofá con cara de muerta, que es como la describió el carnicero, y tal cual, y la daba igual, no le importaba, siendo pues, su propia hija, ¿no? Sí, y además de esto, la ausencia de, como comentamos al hilo de esto, ¿no? Del comportamiento sádico y cruel, la ausencia de emociones en el iter criminis, que sería pues, un poco el desarrollo delictivo en sus actos. ¿Cómo es posible que la mente humana sea tan malvada? Siempre usamos la explicación, también al hilo del programa anterior, usamos esa explicación de, bueno, pues parecer algún tipo de trastorno mental, o buscamos esa explicación, ¿no? Cuando realmente, pues, para empezar, desde el ámbito profesional, describir el mal no ha lugar. Y después, existe el mal entre nuestra sociedad. Existen las personas que son malvadas y que están en plenas facultades mentales. Entonces, pues, como relatando un poco pues, lo que estábamos hablando, ¿no? De cuál fue un poco lo que vendría a ser el proceso judicial, los análisis psiquiátricos, pues está la hipótesis de que tuviese el síndrome de Mauthausen por poderes, que es un síndrome en el cual generalmente la madre, también puede ser el padre, pero va a ir también un poco de lo que hablamos, ¿no? del tema de las envenenadoras. Tantas y tantas que ha habido a lo largo de la historia. El síndrome de Mauthausen por poderes es un síndrome en el cual la madre envenena a miembros de su familia para que estas personas enfermen y ella, bueno, la mujer, la madre de familia, les aporte esos cuidados y bueno, un poco va en esa línea. A lo largo de la historia, este síndrome, que no hay mucha investigación, no hay mucha base científica al respecto, pues bueno, un poco estos requisitos. Aquí en Cantabria ha habido algún caso reciente que, bueno, si os interesa, os los relataremos. Va un poco en esta línea. Mujer, madre de familia, que envenena a algún miembro o miembros de la familia para, pues, hacer de esa madre salvadora, digamos, que cuida de sus hijos. Lo que pasa es que, por lo general, al cabo de un periodo de tiempo, los médicos, después de ver el historial de largas visitas a la consulta, suelen detectar este síndrome y al final se acaba descubriendo. No se suele llegar a un fatídico final, como es el caso de Paquita Ballesteros y su larga cola de crímenes, que por cierto después se descubrió, aunque no se ha demostrado, que sus padres también pudieron ser asesinados por ella, ya que murieron en extrañas circunstancias, unas cuantas décadas antes. Paquita tenía una cosa muy diferencial a las Montaviejas y a muchos de los otros asesinos. Es que en Montaviejas contaba que de pequeño no le trataron bien en casa, que tenía problemas con sus padres y hablábamos de que quizá podía haber venido su manera de ser de ahí, de una autoprotección. Pero en el caso de Paquita, Paquita no destacaba en ningún momento nada que le haya podido traumatizar ni hacer daño de joven, simplemente, y lo que sacaba de conclusión es que, por lo que ella contaba, es que ella veía en la tele muchos programas de estos de Crónica Rosa y no sé, no paraba de ver ser una persona final, claro, un éxito, no paraba de ver fama deseada, chicas con cuerpos sí, que bueno, pues, con un estereotipo que dicen que es el bueno, ¿no? Y con sus parejas, haciendo una vida de lujo, y ella lo veía en casa, cuidando de sus hijos, haciendo la comida y atendiendo a su marido.
Entonces, dicen que eso fue una de las cosas que más destaca Paquita, pero ¿es suficiente eso? Además, los informes psiquiátricos destacaban que era una persona con una inteligencia media alta, que era una persona muy inteligente. Leyendo un poco el chat, la única intervención, muy mal, es de Marta Usaf, que dice pues, que por eso creerse por encima. Al final tiene esa sensación de superioridad. Entiendo que hablas, Martius, del hombre, ¿no? Y un poco al hilo del patriarcado y demás. Podría ser uno de los motivos por los cuales hay más asesinos hombres que mujeres. Sí, la cosa de cuestión interesante que quisimos tratar con algún experto en el próximo programa. Sí, del tema este que hablabas, de que el 99% de los asesinatos por envenenamiento son hechos por mujeres, la conclusión que sacaban es que no eran asesinatos brutales. Entonces, los asesinatos brutales iban a cargo de los hombres. Y por esa, o sea, yo estoy de acuerdo en parte con Marta, de esa cultura de la que se venía, de la superioridad del hombre, que hacía todo más fuerte y la mujer lo hacía de una manera más inteligente, como fue en el caso de Paquita, que al final, si Paquita fue muy inteligente, si hubiese matado solo, entre comillas, ¿no? Que no suene mal, pero si solo hubiese matado a su marido, quizá hubiese sido el crimen perfecto. El problema de Paquita fue que fue a su marido y a sus hijos del mismo método, entonces por eso se la pilló. Bueno, por hacer una pequeña corrección, realmente mató, aunque no esté demostrado, bueno, supuestamente, hipotéticamente, presuntamente, ¿no? Estas palabras que hay para, pues bueno, para no culpar a una persona, que todo parece indicar, pudo matar a sus padres, sí, pero realmente el crimen perfecto no habría sido asesinando a Sandra y a Antonio, bueno, intentando en el caso de Antonio, que por cierto, Antonio de 12 años en aquella época sigue vivo, Sandra sí que, como os comentaba, falleció. Realmente también mató, recordando a Florida, la hija de unos pocos meses, que la asesinó antes de su marido, y lo cual también dejó una tristeza al marido. Si el crimen perfecto habría sido si hubiese quedado en el asesinato en el marido. Sí, ya, pero bueno, sí, al final, después del marido fue un caso cerrado, no se investigaba nada más y nadie tenía dudas, ni de la pequeña, ni del marido, ni de nadie. Fue una intoxicación, bueno, una muerte extraña, pero al fin y al cabo una muerte que no se investigó más por su rareza y por lo que transmitía Paquita como persona familiar. Yo creo que ahí se hubiese quedado la muerte perfecta, y luego el asesinato perfecto. Luego, pues eso, como dije antes, yo creo, en mi opinión, que el problema fue intentar matar a los hijos con el mismo método. Porque ahí fue cuando los médicos y la policía empezó a sacar las conclusiones. Pues finalmente vamos a hablar de la sentencia judicial. Al final se la sentenció pues, a un delito de asesinato con alevosía, ensañamiento y el agravante de parentesco contra su hija Sandra González Ballesteros, por el que se condenaba a Francisca a 25 años de prisión. Después otro delito de asesinato, con alevosía contra su primogénita, pues como os comentaba antes, la hija de apenas unos meses, Florida González Ballesteros, por el que se la condenaba a 20 años de prisión. Y a un delito de asesinato con alevosía contra su marido Antonio González Barribino, por el que se le condenaba a otros 20 años de prisión. Luego, un delito de asesinato en grado de tentativa con ensañamiento y alevosía, y además el agravante de parentesco, contra su hijo Antonio González Ballesteros, que tiene el mismo nombre que su difunto padre, por el que se le condenaba a 19 años de prisión e inhabilitación para la patria potestad del menor. Finalmente se le obligaba a pagar una indemnización a su hijo Antonio por la muerte de su hermana de 180.000 euros y luego 200.000 euros por la muerte de su padre y unos 11.390 euros por los daños y las lesiones causadas sobre su persona, que requirieron un periodo de 8 largos meses de recuperación.
Y este sería el final del caso de Paquita Ballesteros, la envenenadora de Melilla. Antes de terminar, bueno, pediros disculpas por los errores técnicos. Prometemos ensayar mucho para mejorar y limar un poco estos problemas técnicos. Y sobre todo queremos leeros por redes sociales, que nos hagáis propuestas de casos que queráis que cubramos o cualquier idea que tengáis. Y sobre todo, si queréis sumaros a nuestro equipo, os recordamos que bueno, tenéis nuestras redes sociales, estamos por ahora en Instagram y en Twitter, @laultimanoche, y en nuestro correo electrónico, que es laultimanoche@gmail.com. Sí, recordar que bueno, hoy no hemos hecho casos de Cantabria, pero pronto haremos otro especial Sucedió en Cantabria, como con el Mataviejas, y nos gustaría que nosotros tenemos nuestras ideas y nuestros planes ya hechos, pero nos gustaría saber qué os gustaría que tratásemos para poder ir y hacer algo que también os guste a vosotros y participéis un poquito más en el chat. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por vernos y que tengáis un feliz y buen comienzo de semana, que ya mañana es lunes y toca, por desgracia, empezar la vuelta al trabajo y a los estudios. Que mirad bien la comida, que no vaya a ser que os envenene. Un saludo y buenas noches a todas y todos. Bueno,